Diario de un discípulo, día 51, que lleva por tema Discipulado con Cristo. Y vamos a darle lectura de los versos 31 hasta el 38. ¿Ya está usted ahí conmigo? Juan 8:31. Ayúdeme a leer. Dice la palabra del Señor así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Discipulado con Cristo. Vamos a dividir, hermano, la siguiente enseñanza, estos versículos, vamos a dividirlo en dos partes. El día de hoy veremos cómo el Señor realiza un discipulado. Por cierto, no olvide que los lunes el pastor lo espera a las 7 de la noche para dar un discipulado. Entonces, esta primera parte consiste en cómo el Señor tiene un discipulado personal, y la siguiente semana, si Dios nos presta vida, veremos un nuevo contraste de estos que hemos estado hallando en el capítulo número 8. Yo quiero que observemos primeramente que esta predicación que inicia el maestro, en este momento es más privada. La que terminó, querido hermano, la que vimos las últimas 2 semanas, fue una predicación pública y abierta. Y esta es una predicación privada, deja de ser abierta, porque solamente es para aquellos de los que hace mención el versículo número 30. Recordemos que dice Juan 8:30, y dice: hablando él estas cosas, terminando su predicación abierta, muchos creyeron en él. Entonces, lo que va a ocurrir en el capítulo número 8 del versículo 31 en adelante es una predicación para los que creyeron en él. ¿Hasta ahí está usted conmigo? Pero para este tiempo, querido hermano, o sea, para hoy día, ahorita donde estamos nosotros, este mismo mensaje de Cristo es completamente abierto. Cualquiera puede escucharlo y cualquiera puede leer las palabras de Cristo, porque son para ti y son para mí. Pero en este momento únicamente fue para aquellos que habían creído en su palabra. Y yo, escudriñando esta parte, podía pensar: alguien que en esta vida desea ser mecánico tiene que observar, tiene que escuchar, tiene que incluso tomar nota y aprender de un buen mecánico. Si yo conozco un buen mecánico, yo quiero ser mecánico, te invito a que todos los días, o el mayor de lo posible, estés allí con él pegado, viendo, preguntando, haciendo anotaciones. No puedes ir tú con el panadero si quieres ser mecánico. Tienes que ir forzosamente con alguien que es un buen mecánico. Cualquier persona, no solo las mujeres, que pretendan aprender a cocinar, querido hermano, debe de aprenderse con quien tiene la experiencia, con quien tiene la sazón de esta persona cocina delicioso, le salen muy bien los platillos, sabe cocinar para muchas personas, porque no es lo mismo cocinar para una familia de 5 que para cocinar para 100 personas. Alguien que tenga el carácter de enseñar para que aprendas a cocinar, debes de ir con él. No debes de ir con un niño de 5 años. Yo no voy a ir con Keila y decir: a ver, enséñame a hacer un huevo, que creo que le quedaría mejor que a mí. Eso sí es seguro. Así, querido hermano, si alguno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que algún día lleguen a ver este video, si nosotros tenemos la intención de ser discípulos de Jesús, debemos de prestar mucha atención a los siguientes 8 versículos. Porque sepamos todos, querido hermano, que Cristo forma, que Cristo prepara y que Cristo levanta a los mejores discípulos para representación del reino de Dios. Si tú quieres ser un discípulo del Señor, presta atención a lo que Él
estará haciendo. Versículo número 31. ¿Qué dice? Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, no a todos, solamente a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo quiero que notemos aquí una nueva versión, una versión más de cómo el Señor no se deja llevar, de cómo Jesús no se deja impresionar por los números o por la cantidad inicial de personas. Eso es muy importante. ¿Recuerdas el milagro de la multiplicación que vimos hace algunos meses? Que dice que muchos estaban con él, que más o menos 5,000 hombres solamente habían comido, y que después esos mismos 5,000 hombres fueron a buscarlo del otro lado del lago, y cuando lo hallaron él les dijo: ustedes me buscan porque les he dado de comer, ni siquiera me buscan por las señales. Bueno hubiera sido que me buscaran, aunque sea por las señales. Ustedes me buscan por la comida que les he dado. Entonces, en ese momento, imagínate ver un contingente de 5,000 personas. Vas a decir: ¿todos estos me siguen? ¿Todos estos quieren estar conmigo? Asimismo, en una nueva versión el Señor no se deja apantallar, porque dice: muchos creyeron en él, y esos muchos se apartaron para escuchar ahora sus nuevas palabras. Pero el Señor no dice: wow, ahora son demasiados otra vez, los he convencido. No, vamos a ver qué les va a decir. Y en esta ocasión podemos decir: muchos creyeron en él, y gloria a Dios por ello. Aleluya, que mucha gente crea en Dios, bendito sea su nombre. Pero es necesario que Dios les dé a conocer el plan. Es necesario que Dios termine de revelarles lo que quiere Dios en su vida. Él no desea que sea un simple emocionalismo. Las personas, es muy sencillo que nos dejemos llevar por emociones del momento, incluso en la iglesia, ¿no? Y eso es lo que luchamos hoy día con día. Y que muchos confunden y dicen: el Espíritu Santo le ha tocado. No, lo que ha tenido es una experiencia. Si el Espíritu Santo te toca, verdaderamente cambias tu vida y dejas de ser el mismo. Así que lo que Dios busca de ti es que no te dejes llevar por una emoción. Él no busca simpatizantes. No es un partido político que dice: ahora se han afiliado y ya tenemos 830 nuevos socios. Lo que Dios busca de ti, y que el Señor Jesús comunica a esos muchos que habían creído, dice: Dios quiere que sean discípulos. ¿Cuál fue la orden en Mateo 28 antes de retirarse? ¿Ir por todo el mundo y emocionar gente? No. ¿Ir por todo el mundo y hacer simpatizantes, socios, miembros? No. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Esa es la orden, y es lo que estaba cumpliendo el Señor. Así que Cristo les enseña por aparte, y que va a servir como un filtro, hermano, para separar. Fíjate bien aquí, porque ya no está toda la multitud, ya están los que creyeron, y de esos que creyeron el Señor hará un filtro y va a decir: si ustedes quieren ser mis discípulos, pásense de este lado. Quien se quiera quedar con el impulso inicial solamente de creer, por favor, quédese aquí. Porque todos nos podemos decir y nos podemos emocionar: gloria a Dios, creyó, sí, pero Dios quiere algo más contigo. Dios quiere algo más. Es como cuando los hermanos, hermanas que preparan la comida, ¿verdad? Cuelan la comida. Cuando están haciendo sopa y que hacen el caldillo de jitomate, la cebolla y todo eso, cuelan, ¿verdad? Entonces las semillas la tiran y dejan el caldo. Cuando están haciendo a lo mejor un agua de fruta, cuelan el agua y solamente dejan pues el contenido. Bueno, pues estos que habían creído, y todos los que vendremos después de ellos, los que han venido después de ellos, nosotros, los que vendrán después de nosotros, querido hermano, el Señor Jesús nos dice las cosas tal y como son. Aquí no veremos ningún tipo de engaño. Como muchas veces allá afuera, tú puedes encontrar muchos engaños, incluso para, no sé, se me ocurre, alguien que pida trabajo hoy día, ¿no? Ves un cartel muy sencillo que dice: trabaja de lunes a viernes desde tu casa, 2,500 semanales. Y ya te acercas y mira, nada más te sacan el dinero porque te dicen: es necesario que paguemos para eso, para eso, para eso. Y después, empresa fantasma.
Aquí con el Señor, querido hermano, únicamente Él pretende contar con los verdaderos discípulos. Él no pretende contar con los muchos que han creído únicamente en Él. Él pretende contar con los discípulos. Y esta misma figura, hermano, ocurre en cada congregación del mundo. Esta misma figura ocurre en cada lugar, así como estos, grande, pequeña, incluida la nuestra. Ocurre esto. Porque no todos los que asisten miércoles, viernes o el domingo, que es el día de mayor afluencia, no todos los que asistimos, no todos creen. Alguien puede decir, de verdad, pero si está la iglesia, viene a la iglesia. Eso no quiere decir que crean. No todos, porque hay quien viene sin estar seguro, sin tener una fe genuina. Solamente es movido por la costumbre, quizá. Decir, es que es domingo, es que llevo toda la vida haciéndolo, es que si no mis padres me regañan, o porque dice, es que me toca estar en la puerta, o me toca servir, o me toca cantar, o me toca... Eso no quiere decir que crean. Otros de los que asistimos solo se conforman con creer inicialmente que Cristo es el Salvador. Nos sentamos y podemos ver que levantamos las manos y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, lloramos, oramos, ofrendamos, pero solamente quizás se conforma con estar sentado y creer que el Señor es el Salvador, no más. De todos los que asistimos a la iglesia con regularidad al templo, no todos son discípulos. De esta multitud, de los muchos que habían creído, aquí ya no había incrédulos, solamente crédulos. Pero de esos muchos, no todos serían discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien podría preguntarse. ¿Qué es un discípulo? Te voy a dar la definición y después iremos desglosando qué es en realidad. Discípulo, la palabra discípulo proviene del idioma hebreo. No creo yo pronunciarlo bien, pero te lo voy a decir tal cual, que es matetes. Y matetes significa aprendiz. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz. El Señor Jesús llamó personalmente a 12 que siempre estuvieron con Él. Y sí, Judas estuvo siempre con Él hasta el último día. Hasta el último día. Así que el Señor le hizo un llamado personal también a él, a Judas. También hubo otros discípulos de los cuales no sabemos mucho. Por ejemplo, el grupo de los 70 también eran sus discípulos, nada más aparecen en una porción de las Escrituras. Habrá que preguntarle en el cielo a los discípulos por qué fueron tan envidiosos, ni siquiera un nombrecito hubiesen puesto allí. Hubo otros discípulos bastante secretos, ¿se acuerda el amigo del aposento alto? Discípulo. ¿Se acuerda de José de Arimatea? Discípulo. Entonces, el Señor tuvo muchísimos discípulos. Hoy en el mundo habemos millones de discípulos del Señor. Un aprendiz. Ahora, fíjate la diferencia. Ya vimos qué es un discípulo. Ahora, ¿quién es un discípulo? Porque puede ser que nosotros, por más años que llevemos en el Evangelio, o por poco tiempo que llevemos, puede ser que pensemos que somos discípulos. Pero si no hay nada en nuestra vida de lo que a continuación te voy a decir de quién es un discípulo, déjame decirte que hemos vivido engañados. Yo me puedo creer un discípulo, pero si a continuación nada de lo que te voy a decir cumplimos, no eres un discípulo. Puede ser también al revés. Puede ser que lleves cumpliendo cabalmente, desempeñando las labores de un discípulo y en realidad tú no lo sabías. Tú lo hacías por fe, por amor, por convicción, pero no sabías que eso hace un discípulo. Puede ser cualquiera de las dos. Y la Biblia, hermano, está lleno de confirmaciones para los discípulos. Tú dices, yo quiero ser un discípulo, escudriña la palabra del Señor, de Génesis a Apocalipsis, y está lleno de confirmaciones para que tú digas, ¿verdaderamente soy un discípulo? ¿O verdaderamente solamente he creído en el Señor? No solamente en el Nuevo Testamento hay funciones de discípulos, porque lo relacionamos directamente con el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay discípulos confirmados, y en el día de hoy, actualmente en el mundo, hay discípulos confirmados por sus obras, por sus actos.
Así que vamos a comenzar y cada uno de nosotros podrá en la oración final decir: Señor, ¿he sido un discípulo o no he sido un discípulo? Número 1, un discípulo no se autollama. Un discípulo no se autollama. No despiertas un buen día y te nombras aprendiz de tal o cual, creyéndote capaz, porque a lo mejor la capacidad la tienes, pero tú no te nombras a ti mismo, sino que es ese a quien tú sigues quien te tiene que nombrar y te tiene que llamar, porque Él es quien tú comienzas el discipulado tras recibir la invitación. ¿A qué? ¿A jugar? No, sino cuando recibes la invitación a aprender, porque estos que habían sido llamados después de haber creído, la invitación era aprender. La invitación era seguir trabajando por sus distintas aptitudes. Porque hablando del discipulado cristiano, Dios ve algo en ti. Y tú no te autollamas discípulo, Él te llama. Tú no te levantas cualquier día y dices: ahora sí quiero ser un discípulo, mañana ya no quiero ser un discípulo, el siguiente mes pensándolo bien sí quiero ser un discípulo. El Señor llama a los discípulos. Y hay muchísimos ejemplos, pero yo quiero ver este que es muy especial. Mateo capítulo 9, versículo 9. Aquí está recordando y escribiendo el autor de este mismo evangelio cuando le llamaron. Fíjate, recuerda Mateo y dice: híjole, yo me acuerdo que un buen día, Jesús pasaba y vio a un hombre llamado Mateo, que dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? Le dio el llamado y se levantó y le siguió. Allí está el discípulo. No es que Mateo dijo: ahí va Jesús, por favor, yo quiero ser tu discípulo. No es que vio a Jesús, se le acercó y le dijo: pues ¿qué crees? Que hoy yo quiero ser tu discípulo. Un discípulo no se autollama. Un discípulo es llamado por el que va a seguir. Debes de estar consciente, querido hermano, que los discípulos no escogemos seguir a Jesús. Él verá algo en tu corazón y ese algo tú no lo has puesto, Él mismo te lo ha puesto. ¿Te fijas? Esto es lo hermoso del discipulado cristiano, porque Dios ha puesto algo en ti para que tú te des cuenta que Dios quiere algo contigo, pero tú tienes que esperar a que Dios te llame y que te confirme. Eso que sabes hacer, esa facilidad que tú tienes, eso que sabes desarrollar, hermano, no lo compraste, Dios lo puso en tu corazón. ¿Sabes para qué? Para que seas su discípulo. Y Dios lo ha puesto en ti para que seas usable. El apóstol Pablo, escribiendo, dijo: trae contigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Te imaginas? Aquí sucede la misma figura. Dios el Padre, que dirige la vida del Señor Jesucristo, le dijo: de esos que estás allí, hay varios discípulos que me son útiles para el ministerio, para continuar con la obra. Siguiente, un discípulo, se ensucia las manos, lo que a veces no queremos hacer muchas veces. Un discípulo debe aprender que una actitud patronal no sirve, no es aceptada, sino que el discípulo que ha sido llamado sin pena trabaja arduamente y como la persona más dedicada y más ferviente en lo que hace, porque sabe el discípulo que está para ayudar y que está para colaborar en la obra para la cual ha sido llamado. Un discípulo se ensucia las manos, hermano. Estoy cansado, pero si Jesús te está llamando a hacer algo, lo haces. Es que yo ya lo hice ayer, pero si el Señor te está llamando para volverlo a hacer, lo haces. Un discípulo nunca va a decir: y ahora le toca al otro.
Ay, no, pero es que si él no lo hace, entonces yo tampoco. Un discípulo hace lo que le toca sin importar si se ensucia o no se ensucia. Y mira, recordemos esta historia que vimos hace poco, Juan capítulo 6. Ve identificando el versículo número 10. Juan 6, versículo 10. Entonces Jesús les dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. O sea, los discípulos venían cansados. Venían de seguir al Señor que él había predicado. Venían siguiéndolos. Y recuerda que dice la historia que el Señor se acercó preguntándoles, haciéndoles creer que no sabía qué es lo que iba a hacer. Pues, ¿qué haremos? Y entonces Felipe les dijo: pues podemos hacer esto y esto y esto. Buena idea. Entonces Felipe, yo creo que ha de haber imaginado y creído, no, pues ahorita ellos, ¿no? A ver si acomodan. No, el Señor les dijo: ¿vienes cansado? Sí. ¿Te quieres sentar? Sí. Oye, un favor, dile a la gente que se recueste en círculos ahí en la hierba. Porque un discípulo, a pesar de que ya ha trabajado, ¿qué crees que tiene que seguir haciendo? Trabajando, hermano. Esa es la señal de que un discípulo va a ser utilizado. Alguien que no quiera trabajar, alguien que condicione su trabajo, alguien que dependa de los días, de su estado de ánimo, de su humor, de los demás, no es un discípulo del Señor. Siguiente. Un discípulo siempre está a la orden. Incluso los discípulos, hermanos, llegan a ceder su tiempo personal. Si es necesario, llegan a ceder su tiempo personal, porque siempre estará dispuesto. Y no para perder el tiempo, porque el Señor te va a decir: estás cansado, ven, vamos a trabajar. Y cuando llegas, estás perdiendo el tiempo. No. El Señor te llama siempre para trabajar, para que perfecciones tu misión. Lo que estás haciendo, el Señor te lo está llamando una y otra vez. Es que la última vez no me fue bien, Señor. Es que esto y es que el otro, es que yo ya no quiero ir. No, el Señor te va a seguir enviando, ¿sabes para qué? Para que sigas perfeccionando lo que Él ha puesto en tu vida y te mandó a hacer. Eso es lo que le están predicando a estos judíos, hermano. A los muchos que creyeron en Él le dijeron: bien, ahora consiste esto en un discipulado. Por lo tanto, los discípulos también son desprendidos. Y muchas veces tienen que aportar de sus propios recursos y sin dolor. Y sin decir: ay, otra vez, no, pues es que esto y lo otro. Imagínate que así hubiese contestado este hombre. Primer libro de los Reyes, 19 y 19. Y dice: partiendo él, habla de Elías, de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba trabajando con 12 yuntas delante de sí. Él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, le hizo el llamado. Aquí vemos nuevamente que Eliseo no dijo: aquí está Elías, oye, ya estoy listo para ser tu discípulo. Pasó Elías, le aventó el manto como señal de que le está haciendo un llamado. Y dice el 20: entonces, dejando su tiempo personal, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego nada más una cosa, que me dejes ir a besar a mi padre, a mi madre, a despedirme, y luego voy a emprender el llamado que me has hecho. Y él le dijo: ok, ve, vuelve, no me tienes que pedir permiso. Y fíjate aquí el versículo 21: y se volvió y se desprendió de esas yuntas que araba, tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, se fue tras Elías a jugar, se fue tras Elías a platicar. ¿A qué se fue? A servir. Se esperó al llamado, se dio su tiempo personal y fue desprendido sin que nadie le dijera. Fue a ensuciarse las manos. Se cree que Eliseo le sirvió a Elías por 17 años, hasta en lo más complicado que tú te puedes imaginar. Antes no había
retretes, no había drenaje. La gente hacía sus necesidades donde fuera. Alguien decía, ese arbolito necesita hidratarse. Pero cuando era el 2, Eliseo enterraba lo que Elías había hecho. ¿Se ensuciaban las manos? ¿De qué? No me digas. Pero le servía. Para tener 12 yuntas de bueyes era pobre. Y un rico se fue a seguir a alguien que no tenía nada, que tenía poco de haber salido de la depresión. Un discípulo jamás dejará de ser un discípulo. Jamás. Tú dices, fui un discípulo 15 años y los últimos 15 años ya no. Alguien que es verdaderamente discípulo soporta desde que acepta el llamado hasta que termina su vida. Porque el discipulado, hermano, no es deshonroso. El discipulado no es denigrante. Si alguien aquí se presenta, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Josué Soberano, mucho gusto. ¿Y a qué te dedicas? Soy discípulo de Cristo. Que no te dé pena. Porque eso es un título que el Señor te ha puesto a ti. Con orgullo, el discípulo demuestra que es seguidor del Señor. Y todo el tiempo pasa dentro del discipulado. El discípulo todo el tiempo está dentro del discipulado. Y así que el Señor les estará dando una descripción cronológica de este proceso. Porque el discipulado, hermano, di conmigo, el discipulado es un proceso. Así que en estos versículos, el Señor Jesús les va a dar una descripción cronológica a los que han creído, pero después que sigue. Vamos a leer nuevamente Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Aquí está la descripción. Vamos a empezar a poner atención. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí está toda la cronología del discipulado. Primeramente, el discípulo comienza creyendo. Todos comenzamos creyendo. Todos comenzamos así. Todos comenzamos aceptando. Todos comenzamos recibiendo. Todos comenzamos creyendo las palabras del Señor. No hay discípulos sin fe. Esos no existen. Si tú no tienes fe, no eres discípulo. Y si eres discípulo, debes de tener fe. No hay una sin la otra. Entonces todos comenzamos. Aquí estos judíos comenzaron bien, teniendo lo más importante. Entonces, de esos muchos que creyeron en él, dice: si tú eres discípulo, hermano, debes de recordar cuál fue ese mensaje donde Dios te llamó a ser más que un seguidor. Fue a partir de esta predicación. Fue a partir de que yo estaba escudriñando las escrituras que entendí que Dios quiere algo más fuerte conmigo. Tú debes de tenerlo claro. Aunque digas, por 15 años me congregué y siempre hice lo mismo, pero hubo un momento en el que el Señor me habló de tal manera que cambió mi perspectiva y dejé de seguirlo para comenzar a ser su discípulo. Comienzas creyendo. Todos los discípulos comenzamos creyendo. Si tú eres discípulo del Señor, comenzaste creyendo. Ahora, en el discipulado, hermano, se escucha a Cristo para seguir creyendo. Porque el discípulo pretende seguir aprendiendo y pretende seguir obedeciendo. El discípulo escucha todo lo que Dios dice, todo. Estos hombres de aquí llevaban mucho siguiéndolo. ¿Y hasta cuándo les cayó el 20? Hasta el capítulo 8. Muchos de esos fariseos de ahí, muchos de esos judíos comenzaron a escucharlo desde que el Señor se apareció. Y es hasta el capítulo 8 que dice que creyeron en él. Pero les dice el Señor: momento, una cosa, no basta con creer inicialmente, porque un discípulo debe de seguir escuchando para creer. Con una vez no basta.
Si tú has escuchado solamente una vez la voz de Dios, y si solamente has creído una vez, déjame decirte, no es suficiente. Y dices, yo nada más escucho la voz de Dios los puros domingos. Yo nada más creo lo que Dios me dice los puros domingos. No es suficiente. Porque Dios te discipula todos los días. Y no nada más en el discipulado del pastor los lunes a las 7 de la noche. Dios te discipula en tu casa. Allí es donde tú escuchas también la voz de Dios y donde tienes que poner en práctica todo lo que Él te habla. En tu trabajo, Dios te discipula. Con tus vecinos, Dios te discipula. Esas hermosas personas con las cuales tú vives, esos grandes seres humanos que te acompañan a tu derecha y a tu izquierda de tu casa, ¿qué crees? Dios los pone allí para discipularte. Y si alguien había dicho, mendigo viejo, cochina vieja, lo que estás haciendo es rechazando el discipulado que Dios ha puesto en tu casa. El discipulado también es en la iglesia, hermano. Tú dices, ya me sé el Canadá. Ya sé, ya más o menos vi. Y otra vez vamos a ver. Todo lo que Dios habla es para seguirte discipulando. Porque ojalá y a la primera entendiéramos. Ojalá. Y a la primera creyéramos. Ojalá. Ojalá ya la primera obedeciéramos, porque Dios ya no se tomaría la molestia de formular situaciones para que creamos. No, si dice, este creyó a la primera, listo, ya está, lo que sigue. No, pero porque no creemos, porque no obedecemos, porque no escuchamos, es que Dios te discipula todos los días, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos y en la iglesia. Así es. El discipulado te mantendrá creyendo. La permanencia en la palabra fiel forma discípulos. Así que quien abandona su fe inicial, hermano, quien deja de hacer lo que se le asignó, en realidad nunca fue un discípulo. Porque el Señor, cuando le subió el nivel a su predicación, a su demanda, dice, y en ese momento muchos volvieron atrás, no eran discípulos. Cuando quizá les hablaron de trabajo, hay que esforzarse, ¿verdad? Hay que venir, hay que estar, hay que procurar, hay que hacer, hay que aguantar, hay que sufrir, hay que padecer. Digan, no es discípulo. Quien dijo, a veces hay que dar sin recibir. Bueno, no, a veces no. Muchas veces hay que dar sin recibir. Tienes que aguantar críticas, burlas, señalamientos, injurias, mentiras, falso testimonio. No, Señor, no es un discípulo. Así que, querido hermano, el discípulo se mantendrá en la palabra fiel porque necesita seguir creyendo. Si tú no escudriñaras esta palabra del Señor en un mes, no te congregarás en un mes, no escucharas alabanzas en un mes, no oraras en un mes, te aseguro que todos nos enfriamos. Y me estoy yendo bien lejos. En un mes, puede ser en mucho menor tiempo. Pero tú dices, yo necesito escudriñar la palabra de Dios todos los días porque necesito mantenerme creyendo. Y creyendo en la palabra fiel, que es Juan, el que escribe, entendió, hermano, que permanecer es clave en el cristianismo. ¿Qué es permanecer? Lo contrario de abandonar. El apóstol Pablo dijo también cuando estaba en su época más difícil en la cárcel, me abandonó, tal me dejó. No fueron discípulos. Así que Juan entiende, querido hermano, que en el cristianismo es muy importante la permanencia. Y porque el cristianismo, veámoslo así, no es una carrera de velocidad. Alguien dice, yo voy a correr, me voy a preparar y voy a llegar lo más rápido posible a la meta. No se trata de eso. El cristianismo es una carrera de resistencia. ¿Te imaginas si fuera de velocidad? ¿Qué pasaría con nuestros hermanos que son adultos mayores?
O yo que ando mocho de una rodilla, pues no llego ya. Así que el Señor dice, el cristianismo será de resistencia, de permanecer. Dentro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento aparece aproximadamente unas 90 veces la palabra permanecer. Y Juan la menciona por lo menos 70. Dime si no entendió que es bien importante permanecer dentro de la fe del Señor. Versículo 31 nuevamente, porque mira, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros ¿qué? Permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alguien que no permanece no es un discípulo. Dejas de ver a alguien un tiempo y cuando lo vuelves a ver, tú dices, ¿y qué te pasó? No, pues es que esto y esto y esto y esto, y pues ya fue. No permaneció, dejó de ser un discípulo. ¿Qué más? Es en el discipulado, querido hermano, donde se conoce más y más a Dios. Es en el discipulado. Pero no es un conocimiento que tú vas a tener literario, de decir, la palabra Jehová proviene de tal. No es un conocimiento intelectual. La Biblia tiene 66 libros. El capítulo más largo es el 119. Eso no es lo que dice la palabra, sino que en el discipulado conocemos más y más a Dios verdaderamente y profundamente. ¿Cómo quieres conocer a Dios si no permaneces fiel a la palabra? ¿Cómo quieres conocer verdaderamente al Dios que dices creer si no le obedeces? Si no conoces su voz. Muchos cristianos en el mundo tristemente no conocen la voz del Señor. No la conocen. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo, conoceréis. Entonces, ¿qué es lo siguiente, hermano? Un discípulo, después de creerle, le conoce. Dice, ya le creí. Gloria a Dios. Muchos creyeron en Él. Amén. Aleluya. Vengan, ahora tienen que conocerme. Y veremos la siguiente semana cómo después de que muchos creyeron, cuando se les habló de conocerle y de un discipulado, muchos volvieron a su rencor. Y muchos volvieron a su hostilidad. Y muchos volvieron a intentar matarle. Porque el creer, hermano, solamente es un nivel. Y el discipulado es el siguiente nivel. Y esta verdad de la que el Señor dice no es filosófica. Tú podrás leer Platón, Aristóteles, ¿quién te gusta? Nietzsche, Carlos Marx. Y ellos te van a hablar quizá de una verdad absoluta, pero desde un término filosófico. Y aquí no está ocupando eso el Señor, sino que la verdad de Dios, esa que tú y yo conocemos en lo profundo, en otras palabras es cuando tú sabes hacer lo bueno y cuando sabes lo que no está bueno. Eso no lo aprendes en la escuela. Eso lo aprendes porque Dios te habla y te dice, ven, tengo esto para ti. Y de repente tú ya sabes lo que es importante en la vida y lo que no es importante en la vida. A lo que le vas a dedicar tu total energía y a lo que, bueno, si dejo de hacerlo no pasa nada. ¿Sabes quién te dio ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia, esa revelación? Fue Dios, cuando te decidiste a conocerlo verdaderamente. Porque ¿qué dice el versículo número 32? Y conoceréis la verdad. Hasta allí, porque la siguiente parte la vamos a ocupar dentro de 8 días. Y conoceréis la verdad. Tú dices, yo quiero conocer la verdad. Muchos grandes de los que se dijeron tener seguidores, al final terminaron reconociendo, yo no tengo la verdad, porque la verdad proviene del Padre. La verdad proviene de Jesucristo. Y si tú la quieres en tu vida, no quieres vivir frustrado, amargado, no quieres vivir con un pesar en tu corazón, escucha las verdades que Dios tiene que decirte. Escucha verdaderamente, hermano, cómo Dios te prepara, porque Él quiere que seas un discípulo. Él no nada más quiere que te quedes creyendo y listo.
y ya creí en Él. Para un discípulo, hermano, la palabra de verdad es una prioridad. Para un discípulo, la palabra fiel de permanencia es una prioridad. Tú llegas en tu día, dices, híjole, ahora sí no me dio tiempo de escudriñar las escrituras. ¿Sabes lo que sucede? Que no es tu prioridad. Porque las demás cosas te aseguro que sí las cumplimos. Ay, no, es que si no el patrón me va a regañar. Ay, no, es que si no la maestra me va a... Eso sí, pero ¿por qué no decimos, es que si no, no voy a conocer más a mi Dios en este día? Para un verdadero discípulo, conocer la verdad de Dios siempre será una prioridad. ¿Sabes por qué? Porque no es algo aburrido. A quien le aburra conocer a su Dios, permíteme decirte, no eres un discípulo. Dices, ay, yo agarro la Biblia para agarrar sueño porque luego no puedo dormir. No eres un discípulo. Quien dice, ahorita vengo, voy a escudriñar la palabra de Dios en mí. No eres un discípulo. Para el discípulo, la palabra de verdad no es algo que rechaza porque va a decir, es que eso no me va a servir. Todo lo que Dios te dice es porque te va a servir. Todo lo que Dios habla a tu vida es porque algo va a perfeccionar, algo va a trabajar, algo lo va a modificar. Pero el que no es discípulo va a decir, no, eso no me sirve. Ay, no, eso está bien difícil de hacer y de conseguir y de, no creo que nadie pueda. No eres un discípulo. Un discípulo acepta, sí, Señor. La verdad es que no he hecho conforme a tus palabras. La verdad es que has hablado una y otra vez a mi vida y un discípulo lo acepta. Para un discípulo, la palabra de verdad no es algo que le duela hacerlo. Tú dices, ¡qué flojera! Prefiero ir a ver la televisión. ¡Qué pérdida de tiempo! Para un discípulo, hermano, lo haces con amor. Escudriñar la palabra de permanencia. Lo haces con gozo, lo haces con gusto. Te alegras, tu corazón salta de alegría. Porque dices, ¿qué tiene para hoy el Señor hoy? Para mí. Para un discípulo, estar dentro de la palabra de verdad es de las cosas más importantes en su día. ¿Cuáles son las cosas más importantes que hacemos? ¿No? Bañarnos, ¿no? Es importante. No me gusta dar el tufo ahí en el trabajo. Comer, no, pues yo no perdono las 6 comidas que me echo al día. No, pues ver a tal, hablar con tal, hacer tal. Eso es lo importante. Ok, para un discípulo, dentro de su día, de las cosas más importantes es la permanencia en esa palabra verdadera y fiel. Pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicas y qué posición ocupa en tu vida la permanencia en la palabra? Esto nos puede decir, ¿somos o no somos discípulos? Somos creyentes nada más. Meditar en la palabra de verdad le hará permanecer al discípulo y ser cada vez un mejor discípulo. Cuando Dios te llama, no eres lo que terminarás siendo. Cuando te presentas ante Él, todavía no eres lo que el Señor va a terminar siendo de ti. Pero si permaneces en su palabra todos los días, querido hermano, te vas a presentar ante Él y vas a decir, y Él te va a decir, lo hiciste bien. Ahora eres mejor. Cuando te llamé. Recuerda a los 12, querido hermano. ¿Cuánto tiempo tardaron en perfeccionar sus vidas para poder servir, como vemos después del libro de Juan? Por lo menos 3 años. Por lo menos 3 años. Y todavía en el último día, después de pasar 3 años, uno lo negó. Otro dudó de él. Pero a partir de allí dijeron, la cosa es en serio.
Por eso siempre les decía el ángel: ve y recuérdale las palabras que habló diciendo, dijo que iba a resucitar. Y a partir de ese momento vemos a los discípulos que nos gusta, el que nos habla y el que nos dice, pero tuvieron todo un proceso de un día a la semana, de un día a la quincena, de un día al mes, de un día al año, no, de todos los días. Y el Señor Jesús les exhortaba, y el Señor Jesús les regañaba, y el Señor Jesús les reprendía, y el Señor Jesús les decía: ¿quieres irte? Lárgate también. El Señor Jesús volteaba y les decía: ¿hasta cuándo van a creer? El Señor Jesús los miraba con amor y le decía: si tan solo supieras que hoy me vas a negar 3 veces, después de 3 años. Y al pobre Tomás le dijeron: 3 años estuviste conmigo y ahora pides meter, aquí está mi mano. Pero sabes, bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero si tú no te acercas al discipulado que Dios tiene preparado para ti, porque estás cansado, porque te aburre, porque tienes flojera, porque hay cosas más importantes, porque te ganó la noche, no eres discípulo. El discipulado ahuyenta a los creyentes que buscan la comodidad de solo creer. Alguien dice: yo creo en el Señor, ya lo acepté. Bien, y cuando el Señor les habla de un discipulado, no cuentes conmigo. Entonces el discipulado va a ahuyentar a muchos. Si son muchos los que creyeron, de esos muchos el discipulado va a ahuyentar a la mayoría. No debemos de ser nosotros los que somos ahuyentados. No debemos de ser nosotros los que salimos corriendo cuando el Señor dice: y a muchos de ustedes los echarán en la cárcel, y a otros les va a ir un poco mejor, los va a matar, y a otros les va a ir un poco mejor, sus propios hermanos nos entregarán. Quien no quiera puede quedarse en el nivel de creer, pero no será nunca llamado un discípulo de Jesús. El discipulado afirmará a los que verdaderamente son del Señor hasta el día que Él venga por los suyos. Hasta ese día, hasta ese día. La gente pasa 4 o 5 años para titularse y tú dices: pues bueno, ya cumplí ese periodo. En el cristianismo, querido hermano, te titulas hasta que el Señor venga. Y hasta que Él en tu propia mano te entregue la piedrita con tu nombre. Así es. Y tu corona. Así es, así es. Y te abra la puerta de tu morada. Hasta ese día te titulas. Mientras, debemos de seguir siendo unos discípulos. Si van pasando, mis hermanos, porque yo quiero, para terminar, mostrándote 2 citas de cómo no piensa un discípulo. Repito, de cómo no piensa un discípulo. Ya dijiste: híjole, creo que pues me falta un poco, ¿no?, para ser discipulado. Bueno, esto te va a confirmar si eres o no eres discípulo. Mateo capítulo 8. Viéndose Jesús rodeado, ¿otra vez de cuánto? De mucha gente. El Señor no se mareaba por los números. Mandó pasar por el otro lado. ¿Sabes por qué? Porque dijo: tengo un mensaje importante. Y uno fue persiguiéndolo a un escriba y le dijo: maestro, yo quiero ser tu discípulo y te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor voltea y le responde: bien, pero déjame decirte una cosa. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, tienen comodidad, tienen algo seguro. Mas el Hijo del Hombre y todo aquel que quiera ser su discípulo no tiene dónde recostar su cabeza. No hay comodidades. Y entonces seguramente este escriba dijo: bueno, pensándolo bien, no. Pero vino otro de sus discípulos y le dijo: Señor, que habían creído, permíteme que vaya por favor primero y entierre a mis padres. Aguántame a que viva la vida. Aguántame a que se me mueran los viejecitos y entonces te seguiré. El Señor le dijo: ¿sabes qué? No eres apto para el discipulado. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. No hay mucho tiempo para decidirse el ser discípulos del Señor. Y última cita, allí mismo en Mateo capítulo 19.
versículo 20. Y mira, tú conoces la historia desde el 16, pero para ahorrar tiempo, versículo 20 dice: el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué significan estas palabras en relación a lo que hemos visto? El joven rico le dijo, he creído. Desde mi juventud guardo todos tus mandamientos, toda tu ley, la he creído. ¿Qué más me falta para ser tu discípulo? Y el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y entonces sí que dice, ven y sígueme, ven y sé mi discípulo. Y entonces dijo, oyendo el joven estas palabras, se fue triste. ¿Sabes por qué se fue triste? Porque le dijo, no puedo, porque tengo mucho. Me ha costado años de vida, trabajo, esfuerzo, no dormir. No puedo venderlo para seguirte. El Señor le dijo entonces, que Dios te bendiga. Sigue cumpliendo y sigue creyendo con los mandamientos. Pero el Señor le dijo a los que les estaba enseñando, a los 12, les dijo, ¿ven esto? De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico sea mi discípulo.